¿Por qué estás de smoking, Homero? Señoras y señores, tengo el agrado y el honor de comentarles que ya hemos escuchado completo en su totalidad todo el disco de Megadeth, el último disco de Megadeth. Y te puedo decir que hasta ahora Lionheart Valley of Death 2 era mi disco favorito de enero, que es un 10 de 10, es un discazo. Pero este disco le pasa el trapo no solo a ese disco, sino a todos los que salieron, porque de hecho el 16 de enero salieron muchísimos discos nuevos, pero no hay con qué darle. Y creo que ya de entrada este disco se mete en lo mejor del año, y no sé si es el mejor del año, pero la realidad es que hoy vamos a tocar todos los puntos en cada canción y te voy a dar mi más sincera y honesta opinión sobre todo lo que pasó con Megadeth, porque no toqué absolutamente ninguno de todas las noticias que estuvieron saliendo sobre que Dave iba a hacer una reversión o lo que sea de Ride the Lightning, de que nada, ahora se lleva bien. Igual era de público conocimiento, si se dice a Dave Mustaine, que él a día de hoy se lleva bien con Lars y con James. Y yo no quería escuchar nada, no escuché ninguno de los singles a pesar de saber cuáles son. Y tampoco sé de qué se trata la película en el cine que hay ahora, que se estrena justamente hoy, que imagino debe ser una escucha previa para los que vayan al cine, lo escuchan primero antes de que salga mañana. Nosotros tuvimos la oportunidad de escucharlo incluso antes de ir al cine. De hecho, después de haber escuchado este disco, nos dieron unas ganas a mí y a mi mujer de ir al cine a ver la película y quedamos entusiasmados con lo que escuchamos. Fue increíble. Te juro que no me esperaba tal calidad, y en esta oportunidad puntual, o sea, yo siempre me concentro en hablar solamente del aspecto musical. Honestamente no me interesa y creo que no viene al caso estar en todas las reseñas hablando acerca de la portada, del título y no sé qué cosa, porque la idea de una reseña musical es enfocarte en lo musical. Pero solamente en este caso puntual yo creo que es muy importante hablar de todo el disco, porque con el paso del tiempo Dave Mustaine pasó de simplemente hacer música, sino también a dedicarse milimétricamente en la forma en la cual vende la música de Megadeth. Sabe hacer tours, sabe hacer videos, sabe cómo promocionar la música de Megadeth. Tanto que bueno, ahora tenemos una película, los singles fueron muy bien lanzados. Ahora que escuché absolutamente todo y estoy al tanto de absolutamente todo, siento que lo manejó muy bien. Y la portada del disco es increíble, está muy bien hecha, es un gran dibujo, es un gran arte, y ese Vic prendido fuego que simboliza el fin de Megadeth, el fin de una etapa muy grande para la música, el fin de la historia, o mejor dicho, una gran parte de la historia del heavy metal. Creo que no podría haber mejor arte que simbolice esto más que un Vic prendido fuego despidiéndose de lo que alguna vez fue Megadeth, y que se llame Megadeth el disco. También creo que es algo muy acertado, porque cada canción que escuchás acá tiene algo de Megadeth. Todas. Y te puedo decir que Dave Mustaine es la persona con más huevos de la industria. Porque obviamente, como te digo, hoy en día se lleva bien. Hoy en día ya no existe ninguna rivalidad. Por eso siempre a mí me parece una boludez andar comparando, andar hablando de Metallica cada vez que se habla de Megadeth y viceversa. Porque es como, si no digo algo de Megadeth o si no digo algo de Metallica, me muero, ¿viste? Esos comentarios normalmente vienen de gente que se enteró ayer de la rivalidad de ambas bandas, pero hoy en día, en 2026, todos se llevan bien, y obviamente que se habló el hecho de poder rehacer la canción Ride the Lightning. Y ya vamos a llegar a ese momento, porque es la última canción del disco. De hecho es un bonus track, no es ni siquiera una canción oficial del disco, sino que es algo extra que se le agregó, y que me imagino que depende qué versión compres va a estar o no va a estar. La versión que me tocó escuchar a mí es la completa, y la verdad que quedé extasiado con esa canción, que no te puedo explicar cómo me sentí en ese momento, lo feliz que me sentí al escuchar eso por primera y única vez. Pero empecemos canción por canción. Tipping Point, un tema increíble, súper intenso, súper rápido, que tanto esta canción como la que le sigue, I Don't Care, ambas canciones siento que nos muestran al Megadeth actual, al Megadeth que empezó a crecer a partir de Dystopia. A partir de Dystopia siento que la producción musical y la composición de la banda mejoró muchísimo gracias a artistas como lo fue Kiko Loureiro. Siento que Dave Mustaine absorbió mucho de él y absorbió mucho de todas esas etapas de Dystopia en adelante compositivamente para poder crear canciones como estas dos, Tipping Point y I Don't Care. Ambas tienen solos increíbles, ambas tienen una forma de atraparte única,
porque Megadeth es una banda que no suena a ninguna otra. Vos tenés un montón de bandas que están saliendo todo el tiempo y que salieron en el momento en que se creó Megadeth, pero ninguna suena a Megadeth. Entre ellas puede haber similitudes, de hecho. Podés encontrar algo de Dark Angel en Death Angel, o algo de Death Angel en Testament, o algo de Testament en Exodus, no sé, en lo que vos quieras. Obviamente cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero podés encontrar similitudes entre ellos. Hoy en día, y desde que se creó Megadeth, no encontrás similitudes a nada. Siempre fue él, siempre fue Dave y siempre fue la visión de su propio proyecto. La forma de encarar las canciones, de componerlas, los solos tan precisos y creativos y tan innovadores muchas veces. Hey God es una canción que es un poco más tranqui que los 4 singles que sacaron a día de hoy, pero no te defrauda en ningún momento. Tiene también un solo impresionante hecho por Timo Mantisari. Siento que de verdad, tal y como lo dijo Dave, no hay persona más acorde a este proyecto que Timo. Es un tipo joven, es un tipo que sabe, es un tipo que se desenvuelve bien en el escenario, es muy respetuoso, hace lo que tiene que hacer y lo hace bien. La verdad, el desempeño de él como guitarrista en Megadeth y su desarrollo como guitarrista general es impresionante y me da mucha felicidad y alegría por cómo le está yendo a Timo, porque antes de Megadeth mucha gente no lo conocía, a pesar de estar en un muy buen proyecto de power metal, pero esto es como que hizo que dé un salto en su carrera, que hoy en día todos se van a acordar del nombre de Timo Mantisari, y más de su calidad musical, que es impresionante, cómo encara los solos, cómo los hace, lo técnico y lo preciso que es. La guitarra en este disco es impresionante, de verdad, no estoy exagerando. Cada solo es increíble en todas las canciones. Y a pesar de no ser una canción tan intensa como los 4 singles que rodean a esta canción, porque literalmente el tema 1, el 2, el 4 y el 5 son singles, pero el tema 3 no. La verdad, es un tema que funciona tranquilamente, es un tema puramente con el sello de Megadeth y te atrapa de principio a fin como el resto de las canciones. Pero pasemos al cuarto tema, Let There Be Shared. Es una de mis canciones favoritas, definitivamente, junto con Typing Point, junto con I Don't Care. Definitivamente esta es una de las mejores canciones, y es difícil decir esta es la mejor o esta no, porque todas son canciones perfectas. Esto es lo que te decía anteriormente, o sea, el chabón Dave Mustaine agarró y se nutrió tanto estos años y aprendió tanto de la industria musical y de la música en general, que cada canción y cada segundo de canción es importante para él, a tal punto de que tenemos un resultado como este. Todas las canciones son perfectas, y vos me dirás, ¿está al nivel de The Sick, The Dying and The Dead? Está a un nivel mejor que ese disco. De hecho, canciones como Let There Be Shared te hacen acordar a las épocas de Rust in Peace, que fue el mejor de su discografía, pero siento que este disco está a la altura de ese disco tranquilamente. Más que nada por cosas como esta canción te hace acordar mucho a esa época, te hace acordar mucho a Peace Cells también. Siento que la configuración de la batería va muy por ese lado. De hecho, en el minuto 1:55 hay una batalla de solos impresionante, unos riffs abrumadores, totalmente eléctricos, que te hacen sentir, loco, vale la pena estar vivo, boludo, qué buena es la vida. Estoy acá escuchando tremendo tema que no se puede creer lo bueno que es. De verdad que es un solo que te hace acordar mucho al solo de Tornado of Souls, porque tiene la misma epicidad, la misma calidad, hermano. O sea, es impresionante, de verdad que se queda en tu corazón y en tu mente. De verdad creo que es uno de los mejores solos que alguna vez escuché, los que hay en esta canción. Después, canciones como Puppet Parade son un poco más recitadas, son el estilo de canto de Mustaine, que evidencian lo que te digo, de que cada canción tiene el sello de la banda. Y acá tenemos como un poco más también influencias de rock, que se notaba ya en anteriores lanzamientos, como él metía más un poco de rock a las composiciones de la banda, y queda muy bien. Es una mezcla que me gusta mucho y que también hacen una pieza única a cada canción que es así de Megadeth. Y a pesar de que sea algo quizás que ya se haya escuchado antes, que no sea nada original, al menos con Megadeth sí lo es, y de verdad que queda excelente. Another Bad Day es muy probablemente la canción más lenta del disco. Es donde también el rock se incorpora en la composición y predomina alrededor de toda la estructura del tema. Y es muy atrapante, el estribillo es fácil, se repite mucho. Así que es una canción muy tranqui que te envuelve rápidamente y que honestamente no tiene mucha variación, pero sí vuelve a tener un solo épico y memorable que muchos quizás puedan llegar a decir, no, pero hay solos en todas las canciones, es como que las rellenan. No las rellenan ni a palo. O sea, principalmente Dave Mustaine es guitarrista, y lo que podés esperar de un guitarrista es solos y riffs increíbles, y todo el disco lo tiene. Y Another Bad Day
a pesar de que no sea una canción con demasiados cambios de tiempo, la canción también cumple y también te atrapa con un solo increíble. Made to Kill es otro temazo que creo que es de los mejores del disco, que empieza con un solo de batería y también en un momento tenemos un espacio donde se nota muy bien el bajo, que nos habla esta canción y el disco también en general de que esa experiencia que Mustaine agarró a lo largo de los años hizo que en este último disco él quiera no ser el protagonista, él solo, sino que a pesar de que es su proyecto y siempre se guió por su visión, en este caso tenemos una canción como Made to Kill que no es la única, sino que es donde más se nota la colaboración de todos los integrantes. Y te demuestra que Megadeth se va siendo una banda, no se va siendo Dave Mustaine solamente. A lo largo del tiempo siempre se intentó tirarle mierda a Dave, porque el tipo siempre se guiaba por la visión que él tenía para su banda y para su proyecto, pero la realidad es que él siempre dejó a los demás que participen en la composición, que aporten ideas. El tema es que, bueno, él siempre también estuvo rodeado de personas que se colgaron de su fama. Vos fijate que hoy en día hay algunos artistas que siguen tocando, está bien, tienen autoría en muchas canciones de Megadeth, pero si no fuese por esas canciones, ¿qué estarían haciendo todos esos ex guitarristas o ex bajistas o ex integrantes de Megadeth? No estarían haciendo otra cosa, o si estuviesen haciendo otra cosa, estarían haciendo otro proyecto el cual no les daría tanta guita como Kings of Trash o cosas así, en donde viven tocando temas de antes, porque si sacan algo nuevo es muy probable que la gente no le dé casi ni bola. Ojo, igual esto no lo digo de mala leche, pero es una realidad. Y acá Dave deja en claro que Megadeth es una banda, no solamente es su proyecto personal. Todos importan. Y el tema en sí es épico, hermano, es súper atroz, es súper intenso, tiene una fuerza increíble la estructura de la canción, tiene muchos solos buenísimos y te lo vuelvo a repetir y lo voy a volver a repetir seguro más adelante. La precisión, la rapidez, el nivel de ejecución que tiene cada solo es de otro planeta, amigo. Por eso te digo que el nombre de Timo va a ser recordado increíblemente y obviamente el de Mustaine. Son dos guitarristas impresionantes y el desarrollo que tuvo Timo también a lo largo de estos años siendo parte de la banda, la evolución que tuvo él como guitarrista es muy buena también, porque él antes hacía también solos buenos, memorables y todo, pero creo que ahora se exigió más a sí mismo en este disco. Y al estar también con la banda, se siente como que es otro Timo, ¿entendés? Después tenemos Obey the Call, que es una canción que empieza más tranquila, melódica, y que tiene un estribillo que la primera vez que lo escuché fue como, bueno, es un estribillo que se corta antes, se termina de cantar antes de lo que esperás que termine. Entonces están guardando algo para después. Entonces la segunda vez que ejecutan el estribillo, ahí viene un solo impresionante que no te puedo explicar lo bueno que es y cómo te atrapa esta canción. Es dentro de todo sencilla, no tanto como Another Bad Day, pero es muy buena. Como te digo, está todo milimétricamente pensado y todo sale bien. Y llegando al minuto 3, tenés un cambio de tempo, hermano, que se lleva la canción, destroza toda la canción y es otro tema diferente. Es otro tema diferente. Empezás melódico, se lleva un tempo controlado durante toda la canción, pero cuando llegas al minuto 3 se va todo al carajo y es una locura lo que se escucha en Obey the Call. Otro de los mejores temas del disco, hermano. Es imposible que te saltees este tema, no puedes salteártelo, no puedes no escucharlo, es una locura. Me hace acordar a Holy Wars, como termina. I Am War es otra canción más o menos rockera, en donde se siente en la letra, cuando lo escuchás, que es una declaración de Dave de que él sabe lo que es. Me parece muy poco inteligente de parte de los fans todo este tiempo dejarse llevar por lo que se dice en las noticias. Porque si bien él en su juventud, cuando apenas fue echado de Metallica, sí tuvo cierta rabia y todo eso, pero él también jugaba y se aprovechaba de eso para que se hable también un poco más de Megadeth. Porque cualquier publicación que diga Dave Mustaine dijo esto sobre Metallica va a generar interacción. Las páginas no son boludas y hacen eso a propósito, hasta inventan noticias falsas que la gente se come igual para alimentar eso de Dave Mustaine supuestamente odia a Metallica y como te digo, a día de hoy no es así. Y a pesar de que él lo usa también a eso un poco, esta canción se siente como yo sé lo que soy
sé lo que hice todo este tiempo y no me arrepiento de nada. Si tuve que luchar contra ciertas personas, si tuve que luchar contra mí, sé que cada decisión que tomé fue la correcta. Así es como se siente esta canción. Es una canción muy sentimental, muy buena y con mucha actitud, con muchas agallas, podría decirse. El solo de este tema se siente mucho al estilo de Dystopia. Como te digo, este álbum tiene absolutamente todas las épocas de Megadeth y acá siento un poco de Dystopia en el solo, pero en sí la música no es tanto el objetivo, siento, de esta canción, sino el mensaje que quiere dejar, de ser vos, de luchar por tus ideales, por lo que vos crees, por lo que vos sos y seguir adelante. Y llegamos al final de Megadeth, el tema número 10, The Last Note. Un mejor nombre no pudo tener alguna vez una canción. Y honestamente creo que hace mucho que no se escuchaba una guitarra acústica en una composición de Megadeth. Acá la tenemos. Es muy lindo escucharlo, es muy bueno. Es otra cosa también diferente que nos traen del último tiempo de Megadeth. Congenia muy bien con la guitarra eléctrica que suena al mismo tiempo que la acústica. Y nos dan otro tema que también es súper sentido. Empieza y termina con Dave hablando, con Dave básicamente despidiéndose. Y es muy lindo eso, es muy lindo. Es como un regalo que le da a los fans esta canción. Es como que dice, este es mi momento para decir adiós. Y lo hace con un temazo impresionante. Se cierra muy bien el disco y creo que no hay discusión acerca de la capacidad musical que tiene Dave Mustaine, porque él mencionó que se quiere retirar porque ya está grande, le duelen las articulaciones, tiene ciertas cosas que le dificultan tocar como antes y es normal eso. Pero cuando escuchás canciones como esta, no le crees un carajo. Vos escuchás este tema y decís, vos tenés como para 90 años más, hermano. Sos hiper mega talentoso. Acá la guitarra acústica es el que hace el solo y la guitarra eléctrica es quien acompaña. Por eso encajan muy bien en la composición y nos dan algo único. Y ahora lo que todos estábamos esperando, que no sé cómo carajo se estuvo filtrando en el último tiempo, hubo mucha gente sin cerebro que estaba escuchando esta canción, que estaban primero comparando, como siempre, es como que no saben qué otra cosa decir cuando se habla de Megadeth. Uy, Megadeth hay que compararlo con Metallica. Y no es así. Lamento mucho que esta canción haya caído en manos de personas que no saben apreciar el arte y que no saben apreciar la música. Porque Ride the Lightning, el bonus track de este disco, la canción número 11 de este disco, es perfecta. Es perfecta. No sé cuántas reseñas habrás visto vos de esta canción, pero quiero decirte que las olvides todas, que te olvides de todas las boludeces que estuvieron diciendo de que no, Dave la canta mal, de que toca mal, de que prefiero la original. Está bien, cada uno tiene su preferencia, pero decir que esto es una canción mal hecha, que arruinó una canción o que es un cover, es de ignorante, es de una persona que justamente no debería estar escuchando música, no sé qué está haciendo escuchando esto, porque no entiende el valor que tiene esta canción a nivel artístico y a nivel de historia. Porque esta canción la escribió Dave Mustaine, primero y principal. Y es increíble, es una de las cosas que te hacen decir, qué momento para estar vivo. Yo en lo personal le doy las gracias a Mustaine de poder ser contemporáneo a este trabajo que él nos da, y también las gracias a Frontiers Music por elegirme como uno de los pocos medios latinoamericanos que tienen acceso a este hermoso disco y esta obra maestra, porque, loco, es literal un pedazo de historia de la música este disco y esta canción. Creo que todos se van a acordar lo que estaban haciendo cuando escuchen Ride the Lightning por primera vez. Va, si es que les importa tanto como me importa a mí. O sea, yo soy muy seguidor de Megadeth y de Metallica y de la historia de ellos. Tengo hasta la autobiografía de Mustaine. He escuchado Ride the Lightning por Metallica en vivo y me encantaría escuchar Ride the Lightning en vivo tocado por Dave Mustaine. Estaría épico que lo toque con Metallica, pero si no se da el caso, estaría bueno que lo toque él en sus propios conciertos, porque estoy seguro que la gente se va a volver loquísima, porque es un pedazo de temón. Las voces en esta canción obviamente son las de Dave, para el rango vocal de él está perfecto, lo ejecuta muy bien a las notas vocales. Es todo a su estilo, es todo muy Megadeth, y no solamente las vocales, sino los solos de guitarra, los riffs de este tema, cuando lo escuchás decís, ahora todo tiene sentido. Así es como debió ser siempre esta canción, como la está tocando ahora Dave Mustaine. Porque vos, ya que les gusta comparar un tanto, si vos comparás este tema junto con la versión original que se tocó por Kirk, todo lo que estuvo diciendo Dave Mustaine acerca de que no, pero me dolió mucho que Kirk estuviera tocando
mis solos y mis riffs y encima ni siquiera los toca bien. Siempre se sintió como que le tiraba mierda por tirar, pero ahora que escuchás cómo lo hubiese ejecutado él, le das la razón completamente a Dave, porque los riffs están muchísimo mejor ejecutados en esta versión de Ride the Lightning que la original. De verdad que Kirk Hammett, que yo lo amo muchísimo, y con todo el respeto del mundo lo digo, Kirk Hammett no le llega ni a los talones a Dave Mustaine como guitarrista y a la forma en ejecutar esta canción. Y ahora yo, en lo personal, necesito uno o más discos de canciones de Metallica interpretadas por Dave Mustaine, porque la energía, la fuerza, la intensidad, la rapidez con la que es ejecutado y la calidad con la que es ejecutado cada riff y los solos de guitarra, ni te cuento, creo que son los mejores solos de guitarra que escuché en la vida. Los solos de Ride the Lightning interpretados por Dave Mustaine, creo que tienen que estar en un museo, porque la verdad es que es impresionante. Me encanta que no termine nunca más, o sea, creo que es mitad de la canción. 3 minutos son de estructura normal, cantando, qué sé yo, riffs. Y 3 minutos de canción en donde son puros solos de guitarra impresionantes que no terminan uno atrás del otro, que te rompen la cabeza. Increíble cómo suena. Es increíble de verdad. Y retomo esto de que el chabón dice que no puede seguir tocando, qué sé yo. ¿Quién no va a poder seguir tocando, hermano? Mirá lo que acaba de hacer. Convirtió una obra maestra en una obra maestra aún más grande. Ride the Lightning es un tema que es increíble, todos esperamos escucharlo en un concierto de Metallica, pero no es un himno tan grande como Master of Puppets o Seek and Destroy, pero es un himno. Y él agarra esa canción, viste que medio nosotros los fans la dejamos medio de lado, y la convierte en oro puro o diamante, hermano. Es increíble. Es increíble. Ride the Lightning regrabado por Megadeth, y honestamente lo vuelvo a decir, lamento mucho que esta canción haya caído en manos de personas que no entienden de música y que no saben valorar a la música. Pero es así, hay gente que tiene oro en sus manos y piensa que es bronce. Y como te dije al principio, creo que este disco en su totalidad, la portada, el título, la forma en la que se ejecutó, todo representa muy bien a Megadeth, todo representa muy bien la historia de Megadeth, y cualquier fan de Megadeth que escuche cualquiera de estos temas va a estar contento. A algunos hasta se les van a salir las lágrimas. Creo que es el punto máximo de la banda, el punto donde decís, loco, no pudo haber tenido mejor despedida y mejor cierre la historia de Megadeth. Es como una película, literal. O sea, el chabón arrancó su propio proyecto cuando lo echaron de una banda en donde sus amigos, que para él eran como familia, lo echaron, y ahora se arreglaron. Hay fotos de ellos juntos abrazándose, riéndose. De hecho, hace poco salió una noticia en que el chabón los bardeaba porque los extrañaba. Y te da gusto que Megadeth tenga un cierre tan épico, te da gusto que hayan arreglado sus diferencias, y te va a dar aún más gusto el hecho de escuchar cualquiera de estas canciones en vivo. Creo que de verdad, si pasan por tu ciudad, no te los tenés que perder, porque es un pedazo de la historia del metal. Este disco creo que de más está decir que es un 10 de 10, que es de lo mejor del año, que es el mejor disco de enero, y que ni bien salga, si vas ahora al cine, como yo, que ahora, o sea, terminé de escuchar este disco y me voy a ver la película, o si vas a escucharlo mañana, por favor escuchalo en un momento que sea épico para vos, escuchalo con tus seres queridos, porque la experiencia de escuchar por primera vez juntos algo es única, y siento que te la vas a acordar para toda tu vida. Este es un disco que no lo escuchás con cualquiera, así de simple. Nos estamos viendo.